Hola, hola, ¿cómo están? Espero todos que estén muy bien. Hoy tenemos nuestro capítulo número 4 del Evangelio de San Juan. Yo espero que lo estén disfrutando. No olviden compartirlo con alguien que no tenga las posibilidades de leer la Biblia y así seguimos evangelizando a alguien más. Hoy en el capítulo número 4 tenemos solamente dos parábolas. Y la primera parábola que habla de Jesús y la samaritana. Y en esta parábola, que es un poquito larga, también vamos a leer las letras pequeñas de meditación, la que dice la Biblia. Y también tenemos Jesús sana al hijo de un funcionario. Por hoy la voy a leer yo misma, así que disfrutemos las parábolas del Evangelio de San Juan, capítulo número 4. Muchísimas gracias por apoyarme y muchísimas gracias por seguir aquí durante todo este caminar. Muchísimas gracias. Capítulo número 4 del Evangelio de San Juan. Jesús y la samaritana. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Aunque de hecho no bautizaba Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Aunque cerca de la tierra de Jacob, dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él?». Jesús le dijo: «El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, y así yo no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». La mujer contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer contestó: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios?». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre,
tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron, pues, del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él les contestó: el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y si me preguntan si alguien le habría traído de comer, Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen: dentro de 4 meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo: levanten la vista y miren los campos, ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer, que declaraba: él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los 2 días, Jesús partió de allí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un nuevo testimonio sobre Jesús. El hecho es muy sencillo. Jesús se encontró con una mujer samaritana y le pidió de beber. No sabremos nunca lo que se dijo, ni cómo pudo Jesús impresionar a la gente de esa aldea cuando se detuvo allí. Juan construye ese diálogo tal como lo hizo para las bodas de Caná y para la pregunta de Nicodemo. Conservó algunas palabras que tenían un sentido para la mujer, pero que para Jesús iban mucho más lejos. Una vez más no llegan las palabras de Jesús a través del carisma profético de Juan. La mujer es samaritana y está muy cerca del monte Garizim. Hacía un siglo y medio que los judíos de Juan Hircano, hijo de Simón, según la segunda de Mateo 16:23, habían conquistado Samaria, destruido el templo de Garizim y arrasado la ciudad de Siquem. Los samaritanos pues no podían estarles muy agradecidos. Jesús pidió de beber y ella le ofrece agua de pozo, siendo que debía dar el agua viva. El sentido habitual es el agua del río, que es el Espíritu de Dios.
La mujer había tenido 5 maridos y para Jesús eso representaba la historia del pueblo samaritano, siempre dominado por algún imperio, como los 4 reinos de la visión. El único esposo verdadero se le daba ahora en la persona del Mesías. Jesús se encontró con la hostilidad de 2 pueblos y la división religiosa. No renegó de las promesas de Dios a David, según las cuales la unidad del pueblo de Dios se realizaría en torno a sus descendientes en Jerusalén. Muy pronto Jesús haría una promesa muy semejante a Pedro. Anuncia la supresión de los límites que mantienen las diversas religiones para que reine la adoración en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu. Dios no se regocija de nuestros rezos, sino de la sencillez y la transparencia del que reza. Adorar en verdad, porque el Espíritu será dado solo a quien busca la verdad y vive según la verdad en un mundo de mentiras. El buen corazón no basta, sino que hay que purificar la inteligencia, hay que podar muchas certezas y sistemas de pensamientos, incluso en el terreno de la religión y de sus prácticas, para abrirse al misterio de Dios. Jesús dio a la mujer una pequeña señal profética y ella no pidió más para creer, sino que salió inmediatamente para comunicar esta novedad. Juan no dice que dio de comer a Jesús, pero es probable, y Jesús plantea la cuestión esencial del alimento verdadero. Después de una larga historia para el pueblo de Dios, ha llegado el momento en que puede y debe convertirse al Evangelio. El segador ya recibe su paga. Jesús hace una afirmación que tiene un sentido muy amplio. Tal vez en el versículo 36 haya que entender la alegría compartida del Padre que ha sembrado y del Hijo que cosechará. En cambio, en el 37, Jesús y sus discípulos no han trabajado inútilmente. Otros habían trabajado. Jesús alude a quienes vinieron antes que él, los profetas y en especial Juan Bautista. Aquí Juan nos devuelve a la realidad. Nos hallamos en una aldea de Samaria, con personas como nosotros, a la que Jesús debió hablar en un lenguaje que pudieran entender. Creyeron a su manera, como ocurre con una gran mayoría de personas que nunca ha tenido formación doctrinal, y vivieron en la vida ordinaria, tal vez sin saberlo, los pequeños sucesos que lo preparaban para encontrarse un día con el Salvador del mundo. Jesús sana al hijo de un funcionario. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo. Y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Con mucha probabilidad se trata del mismo milagro narrado en Mateo 8:5, en que la fe del Padre fue presentada como ejemplo. Jesús se refiere no al Padre, sino a la actitud habitual de la gente que acude a Él. Es un hecho que muchos de los que se acercaban a Jesús venían en busca de milagros. Su fe muy grande que Jesús admiraba a veces. Mateo 15:28 no era la garantía de que entrarían algún día en el misterio del Hijo crucificado. Entre tantos que le pedían su curación, ¿cuántos serían discípulos que cargan con su cruz? Jesús se asombra de esta contradicción, que continúa siendo un interrogante también en el pueblo cristiano. Y esa respuesta la dará Juan 6:45. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí conmigo. Hemos leído en este día el capítulo número 4 del Evangelio de San Juan. Y aquí vemos cómo de manera importante Jesús hizo su segundo milagro. Primero vimos su primer milagro, que fue en las bodas de Caná, y aquí vemos su segundo milagro, que fue ayudando a sanar al niño que estaba muriendo. Muchísimas gracias por seguir apoyándome en este bonito caminar que hemos escogido, el cual es seguir a Jesús. Gracias de corazón. Comparte el video, síganme apoyando y muchísimas gracias de corazón de todos los mensajes que me mandan y todas las muestras de cariño que recibo. Muchísimas gracias a todos y bendecida tarde y bendecido día. Que Dios les bendiga.